Ya. Ya está abierto. Ya. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a la capacitación para el registro de biopsia que se va a hacer desde todos los puntos donde se toma, ¿verdad?, un tejido para mandarlo a procesar a los diferentes servicios de patología. Pero pues vamos a dar todo lo que concierne a cómo se ingresan los datos que están en una hoja en físico, una serie de variables que van desde los antecedentes de cada paciente, ¿verdad?, que le corresponden al clínico que está tomando la determinada biopsia de cualquier parte del tejido de un paciente, que se puede dar incluso los mayores en el quirófano, pero también se pueden dar en áreas donde hay un servicio que no necesariamente sea el quirófano, pero por ejemplo una biopsia por colposcopía. Entonces todas las unidades que están acá, ustedes hoy día presentes, van a iniciar su registro de cada una de estas solicitudes que se van a hacer desde el lugar de donde ustedes la tomen. Es decir, que cuando llegue a los laboratorios de patología ya esté ingresada una primera parte que corresponde a todos los datos antecedentes de las pacientes. Al servicio de patología le va a corresponder hacer todo lo concerniente al ingreso, ¿verdad?, de la biopsia como tal, para darle el número a cada uno del que vaya ingresando, y luego pues la descripción macroscópica, el diagnóstico definitivo que emite ya el paciente y toda una serie de variables que corresponden a las fechas, ¿no?, de ingreso, a las fechas en que se está haciendo la lectura y a las fechas que se está entregando los reportes desde el laboratorio de patología hacia las estadísticas, y luego lo que corresponde a estadísticas pasar el número del día exacto en que se le va a entregar a la paciente. Pero ¿qué se pretende con esto? Que haya una mejor forma en la que corresponda a cada ingreso de estos pacientes. Entonces, desde la parte de... Estamos acá, ¿verdad? Es el doctor Solís, que les ha invitado, que va a llevar el sistema desde el punto de todo lo que son los datos, el doctor Carlos Cruz, que él está aquí igual presente para ver toda la organización y, ¿verdad?, y proceso de todo lo que va a llevar el registro. Y bueno, y acá... ustedes saben, pues, la doctora Ruiz, que soy la directora del Centro Nacional de Citología, que también estamos con un equipo integrado con el doctor Solís y el doctor Cruz, para poder dar lo mejor de los resultados a las pacientes, para poder inmediatamente hacerles un tratamiento. Sabemos que la biopsia pues es un aporte muy importante del punto al clínico para tomar decisiones hacia el tratamiento. Bueno, entonces aquí va a quedar el compañero José María, que nos está apoyando bajo la plataforma, ¿verdad?, del Civican, que es sobre la base que se va a dar esto del registro, y lo vamos a conectar al compañero para que luego, una vez que les dé todo el proceso, el doctor Cruz, pues acá, y el doctor Solís y mi persona le vamos a dar todas sus inquietudes al respecto. Lo que se pretende es que ya a partir del día de mañana comience a ingresarse a este sistema. El compañero José María les va a dar todo lo concerniente a lo que corresponde a la forma de ingreso de esta biopsia. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos ustedes. Vamos a mostrarles entonces en la parte operativa del sistema cómo sería el registro de la biopsia. Ahorita todos tienen el link, los que han hecho pruebas en la parte de biopsia es el dbserver.minsa.gov.ni 8080 portal. Este es el link del Civican en pruebas. Quiere decir que aquí ustedes pueden registrar y hacer todas las pruebas que quieran de registro con paciente y estar familiarizándose con el sistema todo lo que necesiten.
Todo lo que se grabe aquí es meramente de prueba, entonces no tienen que ser necesariamente datos reales. Una vez se pretende que en junio, tengo entendido que ya se comienza a utilizar en producción, el Civicam ya también está en producción, que es con el wserver.minsa.gov.ni. Entonces, cada uno de ustedes se le va a asignar un usuario que lo pueden ingresar en la pestaña del portal. Este es el mismo que utilizan para acceder a otros sistemas, como nacimientos y defunciones. Entonces, aquí vamos a utilizar un usuario. Entonces aquí vamos a tener el listado de sistemas según nuestros permisos, damos clic sobre Civicam y esta es la pantalla de inicio del Civicam. Los gráficos que están en la pantalla de inicio es sobre tamizaje en relación a citología, BPH, infección visual con ácido acético. Nos llevamos menú un conteo de los registros, nosotros nos iremos en el menú de la parte superior para acceder a la parte de biopsia. Entonces, ahí podemos ir a la parte donde dice registrar exámenes. Entonces, vamos al menú donde dice registrar exámenes y le damos donde dice biopsia. Entonces, esta es la primera pantalla que se nos muestra. En el Civicam en general, antes de poder registrar cualquier examen, nosotros tenemos que especificar a quién le vamos a registrar el examen. Entonces, el MINSA dispone de una base de datos de todas las personas nicaragüenses. Entonces, buscamos a esa persona en la base de datos y una vez encontrada, la seleccionamos para registrarle un examen. Entonces podemos buscar la persona por nombre, por número de cédula, en caso de que sea primer examen que se le esté registrando. Aquí la recomendación es, en la mayoría de los casos, de ser posible, utilizar la cédula porque la búsqueda es un poco más rápido. No es lo mismo buscar un valor que buscar 4 valores, que serían los 2 nombres y los 2 apellidos. En caso que no tengamos disponible la cédula dentro de la ficha, buscamos por nombre. Entonces tenemos acá Antonieta del Socorro Morales Molina. En caso de que no encontremos a la persona, nosotros podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, si Antonieta del Socorro Morales Molina no me aparece, puede ser porque Antonieta en este caso está escrito con doble T y la persona que llenó la ficha le escribió con una T. Al yo buscarla con una T, no me va a aparecer Antonieta. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Comenzar a jugar con los nombres y, por ejemplo, buscar a la del Socorro Morales Molina o a las Morales Molina o a la del Socorro Molina. O sea, mínimo yo tengo que ingresar 2 variables para la búsqueda por nombre, pero esas 2 variables puedo buscarlas por sus 2 apellidos, por sus 2 nombres o combinaciones de nombres y apellidos. Esto se recomienda cuando haya nombres, por ejemplo, Jorlin, nombres así que los escriben con J o con Y. Entonces yo puedo buscar por los nombres que den menos margen de error a la hora de la escritura. Una letra mal escrita ya no voy a encontrar a la persona porque ya es un nombre diferente. Entonces, por cédula, al yo buscar por cédula, voy más a la segura y la cantidad de resultados que me va a retornar también va a ser menor. Si, por ejemplo, tengo nombres como María López, no se recomienda buscar por María López, porque María López
La vez pasada hicimos la prueba y me retornaba como 10.000 personas, o sea, hay 10.000 María López en Nicaragua. Entonces, una búsqueda que me trae 10.000 personas no es sería comenzar a buscar a mi María López dentro de todo ese listado. Una vez que se me desplieguen todos los resultados, en este caso por cédula solo me retorna una. Y yo puedo corroborar con donde dice fecha de nacimiento, donde dice cédula o incluso donde dice la dirección si concuerda con los datos que yo tengo en mi ficha. Entonces, digamos que yo tengo 3 o 4 personas ahí listadas. Yo doy clic sobre la María López, perdón, sobre la Antonieta del Socorro Morales Molina que yo estoy buscando. Entonces doy clic sobre cualquier lugar de la fila y me despliega este cuadro. Este cuadro me va a decir los exámenes que tenga esa paciente registrados en el sistema. Sean, si yo estoy en biopsia, me va a mostrar las biopsias anteriores que tenga y me va a mostrar el número de ese registro en el sistema, si está registrado completamente y cuándo fue ese examen. Me dice ahí la fecha del examen. Si por ejemplo yo me voy a citología y hago lo mismo, me van a salir todas las citologías que tenga esa paciente. Si yo en el CIVICAN yo puedo registrar una biopsia por partes. Significa que, por ejemplo, si en el quirófano registran los datos generales de la paciente, ellos pueden registrar solamente eso y mandar la muestra al laboratorio de patología y patología después puede registrar su parte, que es la parte del corte, la parte del diagnóstico, o sea, cada uno de esos pasos se puede registrar en momentos diferentes. Entonces, donde me dice ahí pasos completos, se refiere a en qué paso del registro se encuentra la biopsia. La biopsia se registra en 6 pasos, que los vamos a ver según las pestañas que conforman la biopsia. Entonces, si hay una biopsia registrada a medias o que está en proceso de registrar y yo deseo continuar el registro, me va a aparecer ahí la fila, yo la selecciono y doy en el botón continuar registro. En caso de que registrar una nueva, yo ahí tengo en el centro un botón que dice registrar nuevo, o en caso de yo querer revisar o querer editar un campo que se seleccionó mal, yo puedo ir al botón que dice ver registro, ver lo que ya se registró y editar uno de los valores en caso de que haya algún error que después quiera ser reparado. Entonces, en este caso, Antonieta no tiene ningún examen y vamos a dar en el botón registrar nuevo. Entonces, registrar nuevo me lleva a la primera pestaña. Las pestañas las podemos ver allá arriba. Y la primera pestaña está en color amarillo que dice datos generales. Entonces, simplemente en esta parte nos fijamos en la ficha, sus 4 nombres, sus números de teléfono, su cédula. Y aquí seleccionamos lo que está en la ficha, de qué departamento es, municipio y el barrio. Yo pongo mi departamento y cuando yo selecciono el departamento, él me carga los municipios del departamento que yo seleccioné. Y cuando yo pongo el municipio, él me pone los barrios y comarcas de ese municipio. En el barrio comarca hay varios, podrán haber muchos. Yo puedo utilizar esa barra de búsqueda que vemos en la parte superior y yo escribir una palabra. Entonces, si por ejemplo ando buscando vía progreso, yo puedo escribir por progreso, puedo escribir vía y él me va a ir seleccionando dentro, me va a hacer una búsqueda dentro del combo para yo poder buscar más rápido. Entonces seleccionamos cualquiera de los barrios o la comarca que vamos a utilizar en este caso de ejemplo y cuando yo seleccione el barrio o la comarca, el sistema automáticamente me va a calcular el sector. Bueno, vamos a continuarlo acá.
Entonces, yo aquí selecciono, por ejemplo, el barrio comarca Ojachihue y el sector Ojachihue. Entonces, y me va a calcular dos cosas, el sector y me va a calcular la unidad de salud de residencia, porque sabemos que las mujeres no siempre van a la unidad que les toca, sino que tal vez van a la de al lado. Entonces, para capturar el dato y para futuros reportes, aquí se sabe dónde se tomó la muestra y dónde se debió tomar la muestra según el lugar donde vive la mujer. También aquí se me calcula el número de expediente. El MINSA tiene una normativa de número de expediente, es un número de 16 dígitos que es único. ¿Qué es lo que pasa? Ahorita nosotros manejamos números de expediente que en muchos lugares son la fecha de nacimiento, pero al nosotros tener un sistema nacional, si yo pongo el número de expediente con la fecha de hoy, van a haber muchas personas que tengan ese número de expediente. Entonces, este número de expediente es un número conformado por los 3 dígitos del municipio donde nació la mujer, las iniciales del nombre, F para femenino, M para masculino, la fecha de nacimiento y un 01. No se tienen que preocupar tanto por cómo generar esto, porque el sistema se los va a dar automáticamente. Lo bueno sería que una vez que el sistema se los dé, ustedes lo apunten en la ficha de la biopsia para que ya quede el récord de cuál es el número de expediente único para esta mujer. Si esta mujer la manda referida a Managua o ahí mismo entre sus CILAIS, el número de expediente, yo lo busco por su número de expediente y va a ser el mismo sin importar dónde esta mujer se le haga su tratamiento, va a mantener el mismo número de expediente. Igual dejamos un espacio que dice acá expediente temporal para que ustedes sigan manteniendo, por si necesitan escribir el número de expediente que ustedes manejan a lo interno de cada puesto. Y pues aquí tenemos la dirección. Esta dirección se carga como la dirección que tienen en su cédula, pero si la mujer cambió de domicilio o la dirección que escribió en la hoja está más específica, nosotros le podemos agregar o modificar esta dirección sin ningún problema. Aquí, una vez con los datos generales, vamos en siguiente a la parte de toma de la muestra. Entonces, toma de la muestra, nosotros especificamos primero la unidad donde se hizo la toma de esta muestra, donde se les extrajo la muestra al paciente o a la paciente. Entonces, especificamos primero el CILAIS. Según los permisos, aquí uno puede ver únicamente su CILAIS. Uno selecciona el CILAIS, me saldrán los municipios de ese CILAIS, selecciona el municipio y me saldrán todas las unidades de salud de ese municipio, sean centros de salud, hospitales, puestos de salud. Aquí tendremos todo. Nosotros vamos a buscar, seleccionar el que tengamos y siempre tenemos esta barra de búsqueda donde nosotros podemos escribir en caso de pues, no tener que andar buscando específicamente entre toda la lista. Escribo simplemente Morales acá y él me va a hacer la búsqueda dentro de la lista. Ahora tenemos especificar quién tomó esta muestra. Entonces tenemos dos casos. Si la persona que la tomó tiene un código MINSA, aquí nosotros decimos código sanitario, vamos búsqueda médico. Bueno, se cayó, pero ya estamos de regreso. Entonces aquí nosotros especificamos el médico, pueden buscar al médico por su código sanitario o buscarlo por sus nombres. Cualquier combinación de nombres también es posible. En caso que el médico no tenga código sanitario o la persona que toma la muestra no tenga código sanitario, dentro del sistema se le puede asignar código y lo puede buscar por código provisional.
En un último caso, pero pues tratemos de que no, se puede especificar aquí un personal de salud sin código sanitario o código provisional. Los campos que tenemos acá son los mismos de la ficha, entonces no voy a delatar mucho tiempo acá. Escribimos la fecha de la toma, tenemos el calendario, podemos desplazarnos acá en el calendario o podemos escribir directamente la fecha. Cuando yo escribo la fecha y doy enter, el sistema automáticamente me calcula la edad de la paciente. Aquí yo pongo el espécimen. Todos estos son los mismos campos que tenemos en la ficha y tenemos los servicios solicitantes, que fue la persona que está mandando la biopsia al laboratorio. Luego tenemos la parte de datos clínicos. En todos estos campos de datos clínicos, descripción macroscópica, diagnóstico, nosotros tenemos un límite de 4.000 caracteres. Quiere decir que cada línea nos soporta 100 caracteres y tenemos 40 líneas. Pues consideramos que en caso de datos clínicos no hay mucho problema con eso. En la parte de descripción macroscópica sí, porque hemos visto que hay descripciones macroscópicas bastante extensas. Entonces, pero sí, para tener en cuenta que contamos con 4.000 caracteres, hicimos una prueba de más o menos cuánto significa eso escrito y es prácticamente 3 páginas completas, 4.000 caracteres. Entonces tenemos acá datos clínicos y aquí tenemos nuestro primer botón de guardar datos. Si en algún momento durante el registro de datos generales se nos cae la red, se nos reinicia la compu, se fue la luz, o en la parte de toma de la muestra y no hemos llegado al botón guardar datos, el registro no se guarda. Hasta que nosotros damos en el botón guardar datos y nos sale el mensaje de registro exitoso, hasta ese momento ya el registro podemos decir que fue guardado. Luego, continuar y y vamos en pestaña, ¿verdad? Entonces vamos a la pestaña de ingreso al laboratorio. Entonces pasamos datos generales, los datos de la toma de esta muestra, la parte de ingreso al laboratorio. En esta parte del laboratorio especifica la fecha en que la muestra ingresó al laboratorio, y aquí es donde se genera el número de biopsia. Entonces, nosotros primero tenemos que especificar de qué laboratorio es el que está procesando esta muestra. Entonces, yo especifico no sé, se me ocurre el Hospital Berta Calderón Roque, que ahorita no lo puedo porque no tengo conexión, pero entonces especifico el hospital y después le doy en el botón generar. El botón generar me lleva a un consecutivo de la muestra de biopsia para este laboratorio. Entonces me va a poner las iniciales HBCR, luego el consecutivo y un guión con los 2 dígitos del año. Entonces HBCR 1000-17. La siguiente biopsia que yo le registre al Hospital Berta Calderón, cuando le dé generar, me va a decir HBCR 1001-17. El 1 de enero del año 2018, la biopsia que yo le genere al Hospital Berta Calderón me va a salir HBCR 1-17 y así consecutivamente, año con año se me va cambiando el último dígito y se me va reiniciando la secuencia. Entonces el propio sistema me puede llevar el consecutivo de la muestra por laboratorio. Entonces, cada uno de estos hospitales que tenemos en esta lista va a tener un consecutivo propio de ese hospital. Quiere decir que si el Berta Calderón puede ir por el 1000 y el Hospital Dr. Luis Felipe Moncada puede ir por el 500, eso no es ningún problema y cada uno se va a reiniciar a finales de año. Una vez que está en la parte, se llenan los datos de ingreso al laboratorio, viene el siguiente paso que es la parte de la descripción macroscópica. Entonces aquí tenemos la fecha de procesamiento de la muestra y la descripción macroscópica. En la primera versión de la hoja de biopsia no estaba esta fecha de procesamiento de la muestra en la parte inferior. Ya la última versión de la hoja sí la contempla, ya va a estar ese dato ahí. Entonces aquí ya se puede ingresar y la descripción macroscópica pues ya meramente lo que se escribió en la hoja. Ahorita tenemos algo que estamos resolviendo y es que por ejemplo en descripción macroscópica algunos de ustedes necesitan hacer espacio entre los campos.
Y aquí, si me voy directamente sobre el campo, yo le doy Enter para bajarme a la siguiente línea, no me permite bajarme a la siguiente línea. Para mientras estamos en eso, pueden copiarlo en un bloc de notas, darle todos los espacios que necesiten, ponerle las tabulaciones, los números, y después volverlo a copiar al sistema, y ya me va a salir con los espacios, tabulaciones, números, como el formato que ustedes le quieran dar para que sea más legible. Entonces esto es algo temporal, ya lo vamos a componer que se puede dar directamente el Enter, pues, pero le informo que lo pueden hacer así para mientras. Entonces, una vez que esté la parte de descripción macroscópica, vamos a la parte meramente de la lectura de la biopsia. Aquí especificamos la fecha en que se leyó. La nueva ficha también va a tener esto del total de láminas, porque sabemos pues que habrán biopsias que salen muchas láminas de esa, y como el dato no se estaba recogiendo, se decidió agregar. Entonces la nueva hoja ya va a tener este campo, y aquí especifican ustedes el total de láminas que surgieron de esa biopsia. En caso de que también estén ya codificando, aquí la ficha también va a tener el campo de código CIE10. No está como campo requerido por el momento, pero sí pues sería bueno empezar la parte de la codificación. Entonces aquí tenemos el campo del código CIE10 del diagnóstico. Aquí tenemos el médico que hizo el diagnóstico. Igual tenemos pues aquí buscarlo por código sanitario y buscarlo por su código. Entonces este es un caso, esta descripción de diagnóstico donde todo está de corrido. Entonces yo esto lo voy a copiar en mi bloc de notas y lo puedo separar. Vamos a ver acá. Aquí tenemos el B, tenemos el C. Tenemos el D. Vamos a ver, lo vuelvo a copiar y lo meto al sistema, y así un poco más ordenado. Ya está separado 1, A, B, C, D. Es más, si le quiero dar más espacio, igual solamente lo hago aquí. Para que también quede legible dentro del sistema. Entonces aquí tenemos el diagnóstico ordenado. Igual guardamos los datos una vez que se haya rellenado, y ya vamos a las últimas dos partes del registro de biopsia, que es la fecha que se entregó el resultado a estadística, es un campo que está dentro de la ficha, y el último es la fecha de entrega de resultado al paciente o a la paciente, y guardo el dato. Una vez que ya yo tengo registrado, yo puedo decir que mi biopsia está completamente registrada. Cuando yo vaya a buscar a esta paciente, me va a salir que tiene una biopsia con fecha del examen. La fecha del examen es la fecha de la toma, no es la fecha del diagnóstico ni la fecha de la entrega. Fue la fecha en que se tomó esta biopsia. Esa se considera la fecha de este examen. Entonces va a decir que tiene una biopsia del 29/03/2017 que está en estado 6 de 6, porque ya llegó los 6 pasos. Toma es el paso 1, ingreso es el paso 2, descripción macroscópica el paso 3, lectura el paso 4, entrega de resultados a estadística el paso 5 y entrega de paciente el paso 6. Entonces una vez que todo está lleno y guardado, ya puedo decir que tengo una biopsia en estado 6. Y así consecutivamente. Ahora, a la mujer, bueno, no sé si vamos a ir a la parte de reporte. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta sobre el registro antes de pasar a la parte de los reportes. Bueno, no veo preguntas. Ok, regresemos acá. Okay.
Que los compañeros... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos, dale. Una pregunta, con esto de la biopsia, digamos, ¿tiene su espacio para la PAP también? Porque es una cantidad significativa, digamos que terminamos nuestro ingresamos en nuestro final de PAP. Otra pregunta también, esto macroscópicamente había oído como que desaparecía la hoja física, pero en ese caso, para los datos macros y todo eso, si desaparece la hoja física o se conserva siempre el formato físico, adelante. Está hablando de que en los lugares donde hay banco, que no puede estar una la aspiración. No lo escucho, se fue el micrófono. Bueno, esa parte es como de procedimientos. No sé si los compañeros del Museo Central nos pueden apoyar. Buenos días, compañeros y compañeras. El doctor Alejandro Solís, del Ministerio de Salud del nivel central, director general de Planificación y Desarrollo para los que no me conocen. Chema, tal vez quitas un poquito la presentación para mientras. En primer lugar, compañeros, queremos agradecerles a los que se unieron a la video. Tenemos 40 compañeros conectados de 64 que somos. Hacen falta 24 compañeros que no se conectaron, no sabemos las razones. Esto era un acuerdo de consejo técnico con la compañera ministra y estaremos informándole a ella los que se ausentaron de esta capacitación. En segundo lugar, quisiera explicarles lo siguiente. Lo ideal, como lo planteó la compañera Sonia en aquella reunión que tuvimos aquel sábado, creo que hace ya mes y medio, 2 meses, es que todo se trabaje en línea, todo sea virtual. Pero sabemos de las limitaciones y algunas restricciones que podríamos tener con las computadoras en algunos sitios específicos, más allá de lo que es el laboratorio de patología y el quirófano, por ejemplo, en la mesa de trabajo donde se hacen todo lo que es la macroscopía de las biopsias, que en algunos casos yo pude ver en el laboratorio de patología de Estelí, que ahí tienen una computadora en esa mesa donde hacen la parte macro de las biopsias, pero en otros lugares no tienen esa facilidad de tener una computadora. Entonces, en este momento vamos a recurrir a los 2 mecanismos. El que tenga computadora y además tenga la persona que digite lo que le dicta el patólogo, bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero en aquellos lugares donde no tenemos, lo haremos de manera física en el formato impreso. Para eso tendríamos que tener pues en la papelería ahí impresa, a partir de lo que ya se tiene en el registro inicial del paciente, para que eso continúe las 6 etapas que mencionaba Chema en su presentación. Creemos que es muy importante avanzar en la disciplina del registro de estas biopsias para que el sistema nos ayude a poder tener reportes confiables y completos y que no andemos pegando carrera a última hora buscando en una tabla en Excel datos que fácilmente los podemos obtener si completamos el formato tal como está establecido en esta actividad tan importante como es el seguimiento de las biopsias hasta la entrega de los resultados a los pacientes. No sé si tienen alguna otra duda y con todo gusto pues la podemos aclarar. Chema, adelante entonces. En el hospital Alfonso, dice.
Ok. ¿Quién? Tiene abierto el micrófono. El Hospital Alfonso Moncada parece que tiene abierto el micrófono o quiere hablar. Adelante. Abierto el micrófono, pero ellos lo tienen apagado, que lo enciendan. Enciendan el micrófono que no se escucha. Enciendan el micrófono que no se escucha. No se escucha. Compañera, no escuchamos nada, no escuchamos nada. Está centrado con el CIDEN, que A los compañeros del Silay Masaya, por favor. sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, buenos días. Aquí por parte del Silay Masaya, pues realmente contento porque esto nos va a venir a ayudar a facilitar todo el registro y el seguimiento de estas pacientes, ¿ya? Teníamos la inquietud de que como esto es un sistema similar al CIDEN, ya que tiene que tomar en consideración todo lo que es la sectorización. Ya sí están adecuados a toda la sectorización, las comunidades, los barrios, de acuerdo a lo que han enviado los diferentes SILAIs. Ya eso me imagino que debe estar ahí para no tener la limitante de no poder incorporar la comunidad o el barrio exacto de donde es. Ahora, por otro lado, no sé, tal vez en alguna aclaración, en algún momento, no sé si esto va a tener un libro para donde te indiquen cómo utilizar un manual. Ya, porque por ejemplo, para irse habituando a todos los datos que nos piden, por ejemplo, el número de expediente, que es un código bastante largo. Y sería bueno, no sé si al final van a ingresar todos los diagnósticos posibles que se contemplan en la CIE 10 directamente, solo para seleccionarlos y no ir poniendo cualquier diagnóstico fuera de lo que pueda estar incorporado en la CIE 10. Gracias. Ok, entonces vamos a aclarar algunas cosas que decía Beteta. En primer lugar, todo lo que es la red de servicios está incorporada en este aplicativo. No deberíamos de tener ninguna dificultad para poder identificar las unidades de salud, inclusive las comunidades, barrios, sectores, etcétera. En segundo lugar, hay una pestaña que Chema seguramente se la va a presentar más adelante, que es donde está el instructivo para usar el aplicativo. Eso, por favor, después de la presentación, ustedes léanlo, imprímanlo, ténganlo ahí a la mano, porque es la forma en que los va a dirigir a ustedes para que se pueda hacer más fácil el llenado del formato en el aplicativo. Y en tercer lugar, no creemos que sea posible en este momento colocar los diagnósticos por la vía de la clasificación internacional de enfermedades, la CIE 10, sino de acuerdo a cómo lo establecen los patólogos. Vamos a ir trabajando en lo otro, pero por ahora nos vamos a quedar ahí con los diagnósticos que establecen los patólogos. Una pregunta del Silay de Chontales. En cuanto a esta planificación para este sistema, ¿está previsto como que mejorar ciertas características de las unidades? Es decir, nosotros tenemos una compu, que es el programa de citología, que lo vamos a ver separadamente el pack para eso, pero y estando una persona digitando, ya eso como que nos va a limitar un poco eso. Y bueno, no estoy seguro si hay en quirófano también una computadora asignada para que esté ahí. Es decir, ¿hay algún programa de ampliación en cuanto a hardware? Bueno, oí decir al ministro que sí venía fibra de vidrio y todo eso, porque a veces se cae el internet, pero el maquinario. Las computadoras, quiero computadoras para el registro allá en su departamento. Bueno, yo les expliqué en primer lugar, si no se lo ratifico ahora, que lo ideal sería que todo el mundo tuviera sus computadoras en los distintos sitios que fueran necesarios para el aplicativo. En realidad no las tenemos.
Esto será un proceso gradual en el que tenemos que ir creciendo para ir mejorando la infraestructura de la información y de la comunicación en salud. No obstante, el que pueda hacer arreglos internos para optimizar algunas computadoras, que lo haga. Todo es que no haya conflicto de interés con otras actividades que se están desarrollando. Nosotros les hemos dicho también que no hay recursos humanos específicos para contratar, para digitar estas cosas en el laboratorio de patología ni en el quirófano. Con la misma organización del trabajo tenemos que aprovechar los recursos existentes. Eso lo dijo la compañera ministra claramente en aquella reunión, pero por supuesto que donde se pueda tomar un recurso que a lo mejor va a ser más efectivo y más eficiente, pues ustedes hacen los arreglos con el sindicato y seguimos adelante, no tendríamos ninguna dificultad. Adelante, Masaya. Doctor, una inquietud. En relación a la capacitación con esto, ya damos por hecho que ya está dada con esta videoconferencia, o hay alguna programación por lo menos con los digitadores, hacer, por ejemplo, regionalizado alguna práctica directa para pensarnos más, apropiarnos más de este software. A ver, tenemos más de 2 meses de estar ya en el proceso de pilotaje de este software. Lo piloteamos en el Hospital Manolo Morales, lo piloteamos en el Hospital de Estelí, en el San Juan de Dios y en el Pedro Altamirano de la Trinidad, y lo piloteamos con Bluefield. Ya los problemas que identificamos los resolvimos en su momento, solo hay algunos detalles que todavía les estaba explicando Chema, que hay que ajustarlo, pero que eso no pasaría entre hoy y mañana. Lo otro es que los que están capacitados el día de hoy son los que se encargan de multiplicar al resto de sus compañeros en cada uno de sus SILAI. No tenemos otra fecha de capacitación. En todo caso, la ministra hablará con los SILAI que no pusieron a los compañeros en línea para esta capacitación, sabían que era un acuerdo ministerial, y ya veremos la orientación que la compañera dé al respecto. Pero nosotros aquí cumplimos con esta capacitación como lo habíamos acordado con la compañera ministra. Y el apoyo del que hablaban el compañero ingeniero David Loaiziga de informática del nivel central, es el que ha estado colaborando con nosotros en el pilotaje y es el que va a continuar dándole soporte técnico a las dificultades que ustedes puedan tener, y él sería la persona que canalizaría cualquier situación que haya para efectos de dificultades en el uso del aplicativo. Lo que necesitan en todo caso es interactuar con él. Si tienen dudas, lo que hay que hacer es meterse al aplicativo, familiarizarse con él, conocerlo y ser curioso pues para ver todas las bondades que tiene, y donde ustedes miren alguna dificultad, por supuesto que también la pueden comunicar sin ningún problema para irlo perfeccionando. Una cosa importante para que el aplicativo se les haga un éxito es que todos los datos o variables que aparecen aquí en lo que ha estado presentando el compañero Chema es que deben de ser llenados a quien le corresponden. Si al clínico en el momento que ha tomado la biopsia le corresponde, todos los datos de la paciente tienen que ser llenados en su totalidad, porque luego ahí Chema va a explicar que uno de ellos que no lo esté no le permite avanzar en el sistema. Entonces algo que ustedes tienen que cuidar desde sus niveles allá donde están es el llenado correcto de esta ficha. Por experiencia les digo que hay problemas en el llenado incluso de la ficha única de tamizaje, y de igual forma cuando nos llegan a los servicios de patología todos los datos incompletos por parte de los compañeros clínicos que no los ponen y quedan ausentes. Eso significa que si ustedes eso no lo van a corregir desde el momento en que están llenando la hoja, se les va a presentar el problema en el aplicativo porque no lo va a dejar correr en el sistema. Y eso sería importante, Chemita, que ahorita lo toqué
porque también me están preguntando en los casos de los niños como la mascota que no tienen cédula, pero vos también por ahí mejor les explicas ya con el sistema cuál es la respuesta pues ante eso. Y sobre todo hacerles énfasis que si no ponen un dato no les va a correr el sistema y no van a decir luego que es el aplicativo que no corre y que no los deja introducir el siguiente dato y es porque no lo han llenado completamente. Chema, entonces por favor continúa, hermano. Correcto. Entonces, vamos a abrir el sistema, presentar. Okay. Ok, aquí estamos nuevamente. Se me cayó, pero estamos de vuelta. Ok, entonces eso era en cuanto al registro de la biopsia. Como les digo, todo esto está en prueba. Entonces, como dice el doctor, pueden ahorita travesear, ingresar, lo que sea.
y todavía esta parte no está en producción. Todo lo que se ingrese en prueba se será borrado, y en producción luego será el wserver.minsa.gov.ni. Y en producción ahorita lo único que está habilitado es la parte de la citología, el BPH y los IVA, que eso pues ya se mandó en servicio de salud, que eso ya se podía empezar en producción. Pero la biopsia en producción, cuando me voy a registrar exámenes, esta parte de biopsia no me aparece. Solo me aparecen el resto de exámenes que sí ya se están trabajando en producción. Entonces, moviéndonos un poco a la parte de los reportes, uno de los reportes es el historial de biopsia. Si, por ejemplo, yo quiero imprimir un examen de una paciente, yo me voy a la pestaña que dice reportes, y ahí va a estar el reporte que dice historial de biopsia. Entonces, en historial de biopsia yo busco a mi paciente, ya sea por el número de examen, por el número de expediente, por la cédula, por el nombre o por el celular en caso de que se haya guardado algún número de celular. Entonces, digamos, aquí busqué el examen 8, me sale la paciente Virtelia Rosa Montalbán, fecha de nacimiento, dirección, cédula. Yo doy clic sobre la paciente y aquí en la parte de abajo me van a salir todos los exámenes, todas las biopsias en este caso, que tenga esa paciente registrada en el sistema. Entonces, en caso de que hayan 2 o 3 filas, yo selecciono cuál de las biopsias yo quiero sacar a PDF. Yo puedo primero acá, con esta barra desplazadora, ver los datos de esa biopsia, el médico, el espécimen, el servicio. En caso de datos clínicos, descripción macroscópica y diagnóstico, como el campo de texto es bastante grande, yo doy clic sobre este icono que dice ver y se me va a despegar en un cuadro grande donde voy a ver el texto que se digitó sobre ese dato clínico o sobre esa descripción macroscópica. Para poder verlo así, ¿verdad? Como fila. Una vez que yo seleccione el examen que yo quiero exportar, en caso de que yo quiera exportarlo a PDF o guardarlo en mi computador, yo doy clic sobre este icono que está acá, que es de un PDF, y él me va a abrir esa biopsia, pero en PDF. Entonces, este PDF, ¿qué es lo que me tira? Los datos generales de la paciente, que es la parte de la primera pestaña, los nombres, expediente temporal, departamento, nacimiento, edad, municipio, comunidad y dirección. Y luego vienen los datos de la biopsia. Entonces, fecha en que se tomó, la edad del paciente o la paciente de esa hora, el ID del examen dentro del sistema, aquí va a estar el número de la biopsia o el número de la lámina, el médico que la tomó, el SILAIS, la unidad de salud, el servicio solicitante, el espécimen, los datos clínicos de la toma de la muestra, la parte de la descripción macroscópica, la parte del diagnóstico, y en esta parte de abajo van a estar todas las fechas. Fecha de ingreso al laboratorio, de procesamiento, de lectura, de entrega de resultados a estadística y entrega de resultados a la paciente. Todos los reportes me van a también decir quién lo generó y cuándo fue generado. Y pues número de páginas, esto es en caso de que estas descripciones sean muy extensas, que se me haga más de una página. Entonces este es el reporte del historial de biopsia. Como les digo, buscan a la paciente, la seleccionan la biopsia que quieren ver y la pueden ver acá todas sus biopsias, o pueden exportar una biopsia en específico. Otro reporte que tenemos es el de totales. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber las biopsias que yo tengo registradas en el mes. Entonces yo especifico mi rango de fecha. Digamos que yo puedo poner del 1 de mayo al 31 de mayo y aquí seleccionar mi SILAIS, digamos que SILAIS Managua, y aquí una vez que seleccione SILAIS Managua, aquí me salen los hospitales de Managua. Entonces aquí yo selecciono el Berta Calderón, por poner un ejemplo, y aquí me va a salir todas las biopsias que fueron tomadas en el Berta Calderón. Entonces, según los filtros que yo especifique en esta parte de arriba, me va a salir los totales de esa unidad o de ese SILAIS que yo esté buscando en el rango de fecha que yo defina. Ahora, aquí nosotros hablamos de los estados. Entonces, ¿cuántas biopsias se tomaron?
digamos acá en estos son datos de lo que se registró en prueba. Entonces se registraron un total de 986 biopsias de prueba. Entonces de estas vamos a hacerlo un poco más aquí. Entonces de estas 986 biopsias que se registraron en prueba, 986 se registraron en el paso 1. Recordemos acá, vamos a ver si lo voy a acomodar acá. Voy a acomodar este acá. Okay. Acomodar un poquito la pantalla. Se me hacen grandes los dos. Bueno. Entonces, yo les mencionaba que aquí los 6 pasos. Entonces, que una biopsia, hay biopsias que pueden haberse quedado en la toma de la muestra. O sea, se registró hasta acá, la biopsia se mandó al laboratorio y en el laboratorio todavía no le han registrado el ingreso de la biopsia, o no le han registrado la descripción macroscópica, o no le han registrado la lectura. O sea, la biopsia puede estar en cualquiera de estos pasos. Entonces, en este reporte yo puedo ver cuántas biopsias se me quedaron en cada uno de los pasos. Entonces, digamos que esto fuera del Berta Calderón. Entonces, ¿cuántas biopsias quedaron pendientes de ingresar? Quiere decir, ¿cuántas biopsias están en toma y no se ha registrado el ingreso al laboratorio? Entonces me dice que de las 986 biopsias que se registraron, 520 se registraron solo la primera pestaña de toma de la muestra. No se registró el ingreso. Igualmente, de las ingresadas, ¿cuántas se registró hasta la parte del ingreso al laboratorio, pero no se registró la parte del corte, la parte de la descripción macroscópica, que es donde se corta? Entonces, 15. Quiere decir que 15 biopsias quedaron ingresadas y quedaron pendientes de pasar al siguiente paso, que es el corte. Y así sucesivamente. Biopsias cortadas que quedaron pendientes de registrar el diagnóstico, 7. Diagnosticadas pendientes de registrar las fechas estadísticas, 267. Entonces yo con esto puedo saber exactamente cuántas biopsias registré en el mes y cuántas de esas están en estado 1, en estado 2, en estado 3, en estado 4 o en estado 5. Entonces con esto puedo dar un control de cómo va mi registro, de que si todo lo que se está registrando a nivel de quirófano o a nivel de toma, todo está pasando. Entonces, el dato ya final es esta última fila de acá. Número de biopsias entregadas a pacientes. Quiere decir que de las 986 biopsias que se comenzaron a registrar, ¿cuántas se registraron hasta el último paso, hasta la fecha de entrega a la paciente? 63. Y de las rezagadas que no se terminaron de registrar, yo puedo ver cuántas quedaron en cada uno de mis pasos. Entonces, esto me da un control sobre pues, el registro en el sistema. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber quiénes son estas, por ejemplo, estas 7 biopsias? ¿Quiénes son estas 7 biopsias que quedaron en este paso estancadas? Entonces, yo me voy a mi siguiente reporte. Bueno, aquí estamos, este reporte se llamaba total número de biopsias. Este reporte que les acabo de enseñar se llama número de biopsias, que me da los números totales. Si yo quiero saber de cualquiera de estos números quiénes son específicamente esas pacientes, yo aquí me voy al reporte que dice listado de biopsia. Entonces, el listado de biopsia es este. Entonces, en el listado de biopsia yo especifico igual. Quiero saber las mujeres de este mes. Entonces, del 1 de mayo al 31 de mayo para un SILAIS en específico o para una unidad de salud en específico. Y yo quiero saber, por ejemplo, regresándonos a pendiente de diagnosticar. Entonces, me voy a y solo quiero saber
cuáles son las que quedaron cortadas, pendientes de diagnosticar. Yo le quito los checks, vamos a hacer un poco más grande esto. Yo les quito los checks a las que se quedaron como cortadas dentro de este rango de fecha para esta unidad de salud en específico, y aquí me va a tirar el listado de quiénes son estas mujeres. Si yo quiero saber, por ejemplo, el listado de todas las biopsias que yo tomé, yo simplemente las selecciono. Quiero decir, aquí quiero todas mis biopsias independientemente del estado en que se encuentren registradas actualmente. O sea, de tomadas en adelante me las agarras todas y él me va a tirar todo el listado acá. En el listado yo puedo ver con número de examen, en caso de que yo quiera ir a revisar ese registro, número de expediente del sistema, que es el expediente único del MINSA, o el número de expediente temporal, que este es el número de expediente que manejan a nivel de puesto de salud, a nivel de SAF, en caso de que esa biopsia ya se haya completado y no se terminó de registrar, y ustedes apuntaron el número de expediente, lo pueden ir a buscar en el folder con el número de expediente que ustedes especificaron en esta celda. Aquí puedo ver el estado en que está esta biopsia, si está en estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí en esta barra yo puedo filtrar. O sea, que si aquí yo tengo 986 y yo quiero el listado de la biopsia en estado 1, en estado 2, yo puedo escribir acá el estado que yo quiero filtrar. Entonces, digamos, yo pongo aquí el estado 4 y él, como no tengo internet, no me lo hace, pero él me va a filtrar y me va a mostrar el listado solamente las que están en estado 4. Luego las otras columnas, tengo fecha de entrega a la paciente, fecha de entrega estadística. Claro, como estas biopsias están en estado 1 o en estado 4, todavía no tienen estas fechas, pero en caso de que estén en estado 5 o en estado 6, ya van a estar estas fechas registradas. Tengo la fecha en que entraron al laboratorio y tengo siempre pues los datos clínicos, descripción macroscópica y diagnóstico, así como los datos de la paciente, los 2 nombres, los 2 apellidos, por edad, por cédula, por tipo de examen, por número de biopsia, en caso de que ande buscando una en específico, fecha en que se tomó esta biopsia, el espécimen, en caso de que yo quiera, por ejemplo, aquí dice piel, prepucio, yo quiero de todas estas 900 saber cuántas están relacionadas a piel, yo escribo piel acá y me va a filtrar todas las que en espécimen lleven la palabra piel, o quiero filtrar por nombre de servicio, o filtrar por SILAIS, por unidad de salud de residencia y por unidad de salud de ocurrencia o unidad de salud de toma de la muestra. Entonces, todas estas variables que las recoge la hoja, me las presenta en una lista nominal que yo puedo filtrar. Una vez que yo ya tengo el reporte a como quiero, también lo puedo exportar a Excel, que es este de acá. Que ya le di a exportar. Entonces yo aquí tengo lo mismo de allá, pero en una tabla de Excel. Entonces acá puedo ocultar, filtrar y jugar pues con mis variables a como la necesite. Digamos, en caso que esto se genere a nivel de SILAIS y quiera mandarle reporte a mis unidades, a mis centros de salud, entonces yo puedo aquí venir y ir a unidad de salud que toma la muestra, filtrar las unidades y mandarle a cada centro lo que le corresponde, el listado que le corresponde. Bueno, esta lista esa voy a agregar. Entonces selecciono toda mi tabla, formato de tabla. Ok, entonces digamos acá por SILAIS. Entonces aquí tengo las biopsias. Si yo quiero, por ejemplo, saber de todas estas biopsias, aquí veo que tengo varios SILAIS. Digamos que yo solo quiero ver los SILAIS, las biopsias de Estelí. Lo voy a aceptar. Entonces aquí ya solo tengo mi listado de biopsias de Estelí. En caso de biopsias de Estelí, quiero ver, por ejemplo, las que vienen de ginecología. Entonces deselecciono todo, selecciono ginecología y lo voy a aceptar.
O sea, aquí ya tengo solo mi listado de biopsias que vienen de ginecología para el SILAI de Estelí. Y en ginecología, digamos que quiero ver por espécimen. Entonces bien veo que quiero las de colposcopía. Bueno, aquí viene colposcopía, estas tres parece. Aceptar. Entonces aquí tengo todas mis biopsias que vienen de colposcopía solicitada por ginecología para el SILAI de Estelí. Y si de esas las quiero por unidad, yo aquí tengo todos los centros de salud que tienen estos filtros de aquí a la izquierda, y digamos yo quiero saber solamente los que vienen del Pero Altamirano. Le voy a aceptar y aquí tengo ya mi biopsia del Pedro Altamirano que vienen de ginecología por colposcopía. Entonces, si alguna columna no me sirve para el fin que yo quiero, en este caso mi reporte, digamos que lo quiero mandar sin nombre, o la edad o la cédula no me interesan, digamos, doy clic sobre la columna, lo oculto y puedo armar yo el reporte que necesite y mandárselo al hospital. O aquí en estado, yo aquí tengo los estados, yo quiero saber, quitar los estados 6 y mandarle al hospital solamente los registros que están incompletos para ese hospital específicamente. Entonces esto me sirve como un listado de biopsias incompletas en caso de que yo necesite saber, como decía acá, quiénes son específicamente las 7 que están pendientes de diagnosticar para una unidad o para un SILAI en específico. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta ahí. Básicamente estos son los 3 reportes específicos para una paciente, la biopsia de una paciente, totales a nivel de SILAI, a nivel de unidad, y listados a nivel de SILAI, a nivel de unidad o a nivel de rangos de fecha. ¿Preguntas hasta el... Chemita, tal vez para que todos los compañeros quedemos claros de las fechas. La orientación de la compañera ministra es que a partir de mañana, 1 de junio, todo mundo empieza a registrar las biopsias en el sistema. Los cambios leves, menores, se los haremos hoy en el transcurso del día hasta la medianoche. Entonces, para que quede claro, las biopsias empiezan a tener su registro ya en firme, oficial, a partir de mañana, 1 de junio. Lo que hablamos con Germán es que íbamos a pedirle a Chema también que dejáramos todo lo que se piloteó como un repositorio informal, pero que de alguna manera lo pueden consultar los compañeros porque ahí tienen datos, pues, pero no entrarían. Eso estaría en un Excel aparte, nada que ver con la base de datos que empieza a partir del 1 de junio, para que no nos confundamos, ¿verdad? Y no le metamos basura. Ahora, compañeras y compañeros, el esfuerzo que estamos haciendo es para tener por primera vez en Nicaragua un registro nominal de los resultados de las biopsias. No queremos bolsones de números estadísticos, queremos a las personas. Por eso es que la doctora Xiomara les decía la importancia de poder registrar todos los campos en la ficha que tenemos ahí en el aplicativo. En la medida en que nosotros le metemos basura al sistema, tenemos resultados basura. ¿Qué quiero decir con esto? En algunas ocasiones encontramos en el pilotaje que hay unos pacientes que no aparecen en la base de datos porque tal vez no tienen cédula. Hemos discutido que es necesario que haya una persona responsable, y habíamos dicho que fueran los informáticos de los SILAIs los que velaran por el registro de las nuevas personas en la pestaña que les estaba explicando José María. Pero como no en todos los SILAIs tenemos informáticos, vamos a hablar con el doctor Cruz para que cuando mandemos la circular quede establecido, sean los responsables de servicios de salud los que den el autorizado y que ellos se encarguen de hacer el registro de los nuevos pacientes. Porque a cualquiera le puede pasar en el registro del quirófano o en patología
que se busca muy superficialmente el paciente y no se encuentra. Entonces ya con una búsqueda superficial ya creemos que no está en la base de datos. A lo mejor es porque escribimos mal el apellido, porque no lo buscamos con sus dos apellidos y sus dos nombres, porque no lo buscamos por la residencia, el domicilio, etcétera. Entonces lo más fácil es decir, este paciente no está, vamos a ingresarlo a la base. O en la ficha viene mal escrito, entonces nosotros también lo escribimos incorrectamente y ahí vienen los problemas. Si nosotros queremos que este sistema sea fidedigno, sea confiable, sea de alta calidad, tenemos que preocuparnos para que no registremos varias veces a los mismos pacientes, sencillamente porque no los encontramos la primera vez, y con eso nosotros podríamos deducir de que no está el paciente en la base de datos. Les pedimos, por favor, compañeros, mucha conciencia, mucha responsabilidad en este aplicativo. Les repito, si nosotros lo contaminamos metiendo 3 veces el mismo nombre, ya la fregamos, porque entonces vamos a tener resultados alterados. Creo que en eso hay responsabilidad, hay conciencia, y nosotros estaríamos definiendo quién es la persona que va a dar esa autorización para que se registre, o lo haga él directamente el registro en la base de datos. Están preguntando que aquí en el MINSA Loaiziga es el que va a estar por cualquier cosa del sistema. Repito nuevamente, el ingeniero David Loaiziga, David, hacete para acá, para que te conozca. Sería la persona que estaría dándoles el acompañamiento técnico al aplicativo. Cualquier problema que puedan tener, hacete para acá. Aquí está David detrás de mí, para que sea la persona que cualquier dificultad que ustedes tengan, le podamos a él hacer las inquietudes, las preguntas, y él nos retroalimente también a nosotros, porque queremos monitorear esto diario, a ver cómo estamos con el registro de las biopsias en línea. Otra pregunta, inquietud. Entonces lo que tendríamos que anotar es, cerrado, tendríamos que anotar es la persona que se va a responsabilizar. Alfonso Moncada había pedido la palabra. Sí, doctor. ¿Me escucha? No se escucha. Le escuchamos. Ah, ok. Doctor, dos preguntas. Uno, para cumplir el ciclo de los 6 pasos, en el caso del Alfonso Moncada Guillén, nosotros solos tenemos capacidad de tomar, registrar parte del asunto de la biopsia y al final entregar el resultado, porque proceso nosotros no hacemos. Entonces, en este caso, ¿cómo podríamos hacer equipo de trabajo con el resto de las personas que hacen esas otras partes? Porque nosotros nos apoyamos de Estelí para el proceso, a través del laboratorio departamental. Esa es una pregunta. No escucho, no se escucha. No escucho su respuesta. ¿Ya? Nosotros estamos claros que hay algunos hospitales que solo toman, registran y entregan resultados. En el caso de ustedes, están vinculados al regional de Estelí. Okay. Y hablamos con la compañera Marcia, la doctora Marcia, para que ella haga el resto del proceso que a ustedes les correspondería para completar las seis etapas. De acuerdo. Lo importante es que ustedes hagan la primera etapa correctamente. Si ustedes fallan en el registro de los primeros datos generales, ahí ya tenemos dificultades en los subsiguientes o subsecuentes etapas que hay que desarrollar.
Entonces les pediríamos a ustedes que sean celosos con completar todos los campos que tiene el aplicativo y después Estelí haría el resto hasta que le regrese a ustedes el resultado y se le entreguen a los pacientes. Estamos de acuerdo. La otra pregunta, doctor, es sobre el sistema. Mire, nosotros conocemos el sistema porque es el sistema que estábamos llevando anteriormente, pero está instalado en el CILAIS, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos, ya están funcionando. Compañeras y compañeros, para todo, este aplicativo no es de escritorio, no necesitamos... ¿Me escuchan? Sí. O sea, este aplicativo no necesitamos instalarlo en el escritorio de la computadora, se trabaja directamente en línea. O sea que usted puede estar allá en San Juan de Nicaragua y se conecta si tiene internet. Y si tiene intranet, corrijo, es intranet. Todo lo estamos trabajando a través del intranet Minsa. Solo que tenga su password y su ID para entrar, perfectamente va a poder utilizarlo. Sí, pues el galeno trabaja así con intranet, ¿no? Ahora sí. Sí. Tercer pregunta. Correcto. Pacientes extranjeros. Nosotros atendemos un porcentaje considerable de los pacientes hondureños. Para entrar en los nuevos, ¿cómo se llama? Personas ingresadas. Por eso, ¿cómo se llama? La carpeta, la pestaña. Hay una pestaña en la ficha que es de las que registrar personas, que son de las que no tienen base cédula o no están registrados en la base de datos. Esas entran como que si fueran un niño menor de edad o un extranjero. Ese es a quien tenemos que darle la autorización que diga que sí lo pueden subir al aplicativo para que no tengamos repetición. Ok. No serían ustedes directamente los que van a tener la responsabilidad de cargar a esas personas que no aparecen en la base. Alguien de un nivel de responsabilidad superior es el que lo tiene que hacer. Eso es lo que vamos a definir cuando les enviemos ya oficialmente el día de mañana, a más tardar, la carta diciendo de que el aplicativo comienza a funcionar a partir del 1 de junio del 2017. Mañana. Para que lo pongamos ahí, doctora, con el caso de los extranjeros. ¿Tienen alguna duda? Me imagino que se va a extraer eso es lo que se hace. Sí. Como eso está... Es correcto. Así como el galeno. A Sí. ver, lo revisan allá. Ajá. Yo meto y lo revisan allá, me imagino que una hueá. Sí, esa es la idea. A ver. Estoy abierto. Adelante, Chontales. Una pregunta. Nosotros hasta ahorita estábamos llevando todo en físico, porque es decir, no teníamos secretaria. Es decir, no tenemos todavía de las biopsias de este año nada de enviado, todo era escrito a mano. Pero ahorita que comenzamos con eso, y comenzamos a partir de la, por ejemplo, 900 tanto, ¿cómo le hacemos con eso? Porque tenemos casi 1.400 biopsias que hemos escrito a mano y solo está a mano el archivo. Con el número 1, ¿no? No, que tiene una numeración. Con la que continúa, con la que tiene. La segunda pregunta que tengo es, digamos, si arrancamos a partir del 1 de junio, entonces eso quiere decir que a partir del 1 de junio no se me va a caer el sistema. Porque yo tengo serios problemas con el sistema y el internet que no es tan fluida como en Managua. Doctor, en relación al mañana, ustedes que ya comienzan a ingresar, acuérdese que cada uno de los laboratorios tiene un número de consecutividad numérica por las biopsias. Pues precisamente van a comenzar a registrar de acuerdo al número que llevan, no van a alterarlo, ustedes siguen con la consecutividad numérica, ¿verdad? Sí, pero digamos, en nuestro caso que también no solo ingresamos nosotros, sino que ingresa quirófano también. Es decir, comenzamos 900, entonces quirófano ingresa, nosotros ingresamos, se ve
el mismo sistema va llevando la consecutividad. Que no le entiendo, no le... Digamos, Doctor, es que casi... ¿Que ¿Por qué será? No es que no se le escucha con claridad, pero podía decir de nuevo que no sé. Acérquese al micrófono, doctor. Nosotros ingresamos a partir de mañana, ok. Pero entonces el mismo sistema va generando la consecutividad. Dice que si se ingresa en el quirófano y en el laboratorio. El sistema va a generar la consecutividad. No. A ver, recuerden que el quirófano no le da número quirúrgico. Eso se lo da su laboratorio internamente ya patología. El servicio de patología es el que lleva la consecutividad numérica. Ya uno solo le pone el número en el sistema. Ustedes son los que le llevan la consecutividad, no quirófano. Quirófano le va a dar el ID de la paciente, que ese sí le puede facilitar para que ustedes, y una vez que llegue la hoja, lo busquen y ya ingresen los demás datos de la paciente. Pero el número de quirúrgica se lo da el laboratorio de patología. Mire, y en cuanto al sistema, porque la ministra dijo algo como que se iba a poner fibra óptica, pero yo tengo problemas con la gente se me cae el sistema. A ver, compañeros, la ministra dijo que nosotros estamos trabajando por llegar a tener fibra óptica que nos garantice un ancho de banda más responsable para todos los procesos que queremos digitalizar en el Ministerio de Salud. Esa es la voluntad política que existe. Pero de hoy para mañana es imposible que nosotros digamos vamos a tener fibra óptica. Tenemos que tener los pies puestos sobre la tierra. Lo que queremos decirle es que cualquier dificultad que ustedes tengan de conectividad la reporten inmediatamente al ingeniero David Loaiziga para ver si es un problema del servidor, si es un problema del punto de red o si es alguna otra dificultad con alguna computadora que tal vez está fallando. Eso es lo que nosotros vamos a garantizar. Los problemas de falta de conectividad algunas veces la tenemos porque hay cortes de energía eléctrica o porque se entra en un proceso de mantenimiento en los equipos, pero todo eso que sea desde la perspectiva del nivel central se les va a avisar con tiempo y aquellos casos fortuitos pues los tienen que reportar inmediatamente para que nosotros les demos una respuesta a lo inmediato. A ver, el hospital alemán. ¿Tenemos audio? Sí, Sí, le escuchamos. Tenía dos preguntas. En la reunión que estuvimos con la ministra nos referían que íbamos a facilitar el nombre de dos recursos para asignarles la clave para el momento de identificación de usuarios. Ya se lo pasaron. Ya lo tenemos. Eso si vamos a dar inicio mañana, necesitaríamos al menos hoy tener esos códigos. No tenés del alemán. Para yo no iba a decir eso. Sí, para todos van a necesitar. Compañero, en la capacitación pasada se les informó a todos de que yo sería la persona encargada de darles el acceso, ¿verdad?, a estos usuarios. Se mandó un correo, cada uno de los CILAI lo mandó con los determinados usuarios. Y ya los usuarios están creados, solo necesitan mandarme un correo a mí y yo con gusto se los comparto. Pueden anotar ahí informática07 @minsa.gov.ni. Me escriben y yo con gusto se los estaré reenviando hoy mismo. Excelente, entonces ya tenemos esa parte. Y la otra duda es respecto a las áreas de patología que estamos apoyando otras unidades. En el caso, por ejemplo, de nosotros, todas las semanas recibimos biopsias de masaya. Esas biopsias, nosotros les iniciamos el proceso, las ingresa Masaya, así de una vez. Así es. Correcto, así es. Perfecto, entonces eso
Es igual como en los demás, solo que su laboratorio son ustedes del proceso por este periodo, que esperamos que ya luego ya Masaya ya tenga todo lo de... Perfecto, doctora, gracias. Bien. Tenemos que recapitular en esta parte. Hay unidades hospitalarias que no tienen para el procesamiento de la biopsia. Entonces, los que toman la biopsia registran y luego los hospitales que hacen esa otra etapa del procesamiento y la lectura son los que van a encargarse de completar la ficha en cada una de las etapas que le corresponde. Pero el que toma la biopsia es responsable de ingresarla en el aplicativo. A ver, adelante, Guaco. No, ellos le procesan chontando. Encienda su micrófono, compañera, compañero, por favor. ¿Sabes qué? Hay que ver bien el instructivo, porque en el instructivo hay que decir todas esas cositas. Adelante, Guaco, por favor, compañeros. Mándale un chat. ¿Quién más tiene preguntas? A ver, Matagalpa, adelante. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente, adelante, hermano. Habla el doctor Sergio Narváez aquí, Matagalpa. Tenemos una duda. Bueno, lo de los niños no nos han aclarado y que mañana inicia el sistema, pero aquí no está instalada en quirófano, no estamos en red. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Matagalpa. La computadora no está instalada en red. ¿Cómo que no tienen red? Quirófano no tiene... No... Déjame averiguar ahorita con el licenciado Erasmo Arquín, lo voy a llamar por teléfono, ya te doy una respuesta. Ok, esperamos, gracias. Pero en todo caso, el doctor Henry Dávila debería de darte esa respuesta a vos. Él tendría que ver cómo estaba instalado el sistema ahí a estas alturas del campeonato, después de haber hablado tantas veces de este tema. No creo que ahí en Matagalpa tengan esa dificultad, pero déjame, ya lo vamos a averiguar, por favor. Ya está bien, gracias. Guapo, dice que ya abrió el correo. El micrófono. Cerrame el micrófono a mí, Voy a aprovechar rapidito mientras en la pausa para enseñarles la última ficha, para que más o menos conozcan y pidan la correcta. Porque si están usando las fichas de la primera versión, no van a tener los campos de el número de láminas por biopsia, ni la fecha de procesamiento de la muestra. Entonces, esta de acá es la última versión. Entonces hicimos un poco cambios estéticos y aparte de agregar esas dos variables. Entonces creo que ustedes trabajan con EIM. No sé si esta ficha se le va a facilitar a ellos para la reproducción. Entonces tiene más o menos el mismo formato de la ficha única de tamizaje para los que ya la conocen. Entonces aquí en la parte superior tenemos toda la parte de datos generales de la paciente. Tenemos acá, también se le agregó lo que es el ID del examen, que la ficha original no la tenía. Entonces cuando
guarden el primer paso de una biopsia, el sistema les va a generar un número de examen, que es el consecutivo, pero del examen, no de la lámina. Entonces el número de examen, aquí ustedes pueden escribir el número de este examen, y ese es el número que puede usar de referencia en caso de que la ficha viaje y se digite en otro lugar. El segundo puesto puede buscar esta ficha por su número de examen, es la búsqueda más rápida para continuar el registro. Luego de los datos generales tenemos los datos de la muestra, que es el segundo momento. Tenemos servicio solicitante, espécimen médico, datos clínicos. Luego tenemos el tercer momento, que son los datos del laboratorio. Entonces tenemos aquí donde se le asigna el número de biopsia, total de láminas, la parte de la descripción macroscópica del diagnóstico, y aquí siempre las 5 fechas: fecha de ingreso, procesamiento de la muestra, que esta fecha fue la que se agregó que faltaba, fecha de lectura, entrega estadística y entrega a paciente. Este formulario se hizo en mayo, entonces aquí tenemos abajo el código MINSA formulario de mayo 2017 y el solicitud y reporte de resultados de biopsia. Entonces, más o menos para que reconozcan la última versión de la ficha, el Civican ya está acoplado a esta última versión. Y también, si necesitan, aquí hicimos la vez pasada un instructivo sobre los estados, explicado los estados. Entonces podemos ver que la pestaña de toma de la muestra, a la hora de guardar datos, esto se considera que la biopsia está en estado 1 de 6. Y así consecutivamente tenemos el estado 2 de 6, es en ingreso al laboratorio, guardar datos, se me viene a estado 2 de 6 o se considera ingresada. Descripción macroscópica, guardar datos, se me viene a estado 3 de 6, que se llama cortada. En la pestaña de lectura, guardar datos 4 de 6, que se considera diagnosticada. Entrega de resultados, es estado 5 de 6. Y se le llama acá estadística para el reporte de las listados. Y entrega a paciente, estado 6 de 6 y es el estado de entregada. Entonces aquí está un poco explicado la parte de los estados. Tenemos la ficha, pues esperamos que con este ordenamiento, que es más que todo estético, pero está un poco más organizado el contenido, se les facilite un poco el trabajo. El caso de lo que decían de persona es acá en el menú, tenemos la opción de administrar y aquí vamos a tener el submenú que va a decir personas. Entonces, a esta parte a los digitadores les aparecerá en gris, que no podrán accesar, pero a las personas que se les asigne el permiso, aquí va a tener esta opción de administrar personas. Igual, registrar biopsias, lo tendremos acá, y la parte de reporte, tenemos reporte de listado de biopsia, historial de biopsia y número de biopsia. Entonces, esto es la parte de cómo navegar acá en lo que es el sistema. Bueno, más que todo ese era el comentario. Una cosita, Chema, una cosita. Dígame. ¿Sería posible habilitar que en el aplicativo ellos puedan directamente imprimir en blanco el formato? Ese que está en pantalla. El formato nuevo. Sí, de hecho sí, nosotros en el Civican ahorita tenemos el formato de la ficha única de tamizaje. O sea, la ficha grande de los PAP ya la tenemos en el Civican, lo que vamos a hacer es agregar esta, para que cualquiera de los dos formatos lo puedan descargar en caso de que no lo soliciten ahí. Ok, entonces compañeros, para que no tengamos también ahí el problemita de decir que no tenemos papelería impresa, ustedes van a tener la facilidad de poder imprimir directamente estos instrumentos de recolección de información. Quiero aclararle a Matagalpa, ya hablé por teléfono y en Matagalpa, en el quirófano hay una máquina que es la que se ocupa con el galeno y hay 2 computadoras en el laboratorio de patología. Entonces, y hay intranet funcionando perfectamente bien. Quiero insistir en el tema de la comunicación a partir de que terminemos esta video con el compañero David Loaiziga. Le escriben todos para que él les mande el URL, la ruta para accesar al aplicativo ya, el definitivo que vamos a tener, y para que les pueda dar él el acceso también
y así ya no tener ninguna dificultad a partir del día de mañana. Sí. Ahorita el ingeniero les puso en el mensaje el link cómo poder accesar al aplicativo. Sí, porque están preguntando algunos que cómo van a hacer, pensando en que si es que es como el de escritorio, y por eso él ahora ahí les está mandando ese link. Desde ahí ustedes ya pueden conectarse y directamente entrar al programa. Sí, compañero, lo único que necesitan para acceder al programa es primeramente que haya red MINSA, ¿verdad? Que el computador esté conectado a la red MINSA. Y lo otro es utilizar su navegador, ¿verdad? El Firefox. Con el informático, con mi persona, yo les puedo ayudar ahí con unas cosas técnicas que hay que configurar, que por eso no hay problema. Pero en todo caso, para el acceso, me escriben o nos hablamos y yo con gusto les estaré atendiendo. Mi extensión es la 1296. Para eso estamos, para apoyarles en toda esta parte, ¿verdad? En esta transición. ¿Alguna otra inquietud, duda? Adelante, Matagalpa. Adelante, Matagalpa. Sí, bueno, vamos aclarándose vamos a coordinar bien entonces. ¿Sí me escucha? Sí, sí. Sí, te escuchamos, hermano. Bueno, entonces vamos a aclarar porque nosotros tenemos, pero no sé, no nos han dado, me imagino, con código, esas cosas, porque la computadora que tenemos en patología, una sola es para el galeno y para digitar Civican, en la que tenemos en la que imprimimos todos los documentos, tenemos que pasarla entonces, hablar por acá el informático para que nos instale ahí el sistema, el programa, como se le llame. A ver, compañeros, no es de instalar ningún sistema, ningún aplicativo. Eso está, cuando uno entra a navegar, coloca una ruta para ir a buscar una página específica y eso es lo que el compañero David les ha puesto ahorita en el mensaje. Lo segundo es que no vamos a poder tener una microcomputadora o una computadora para cada programa o para cada formato que nosotros estamos implementando en el MINSA. Esa computadora que ustedes utilizan para el galeno, perfectamente la pueden utilizar para este aplicativo. Nosotros no creo que tengamos centenares de biopsias diariamente. Podemos tener decenas de biopsias, pero no centenares. Entonces, hay que optimizar los tiempos programando las actividades y así hacemos uso de los recursos que tenemos disponibles. Hay que hablar con el compañero informático para que a ustedes les ayude, porque yo siento que ustedes tienen algunas dificultades todavía para comprender que este es un sistema en línea, que lo tenemos directamente al intranet que tiene el ministerio y que hay una ruta específica para poder accesar a él con un código que David les va a entregar a ustedes para que puedan tener su facilidad de ingreso al aplicativo. Tampoco puede entrar cualquier persona al aplicativo, porque entonces tendríamos el riesgo de que pueden alterarnos las cosas y hacernos alguna cuestión que no es lo que estamos planificando tener. Entonces, el que tenga el código es el responsable por todo lo que pasa en su sistema, en ese territorio o en esa unidad de salud. ¿Alguna otra pregunta? David, habla con el informático de Matagalpa para que le llegue a asistir a los compañeros. ¿Viste? ¿Alguna otra pregunta, compañero? ¿Compañera? Rivas, ¿puede hablar? Le escuchamos. Adelante, Rivas. Ya lo abrió arriba. Adelante, compañera o compañero de Rivas. Rivas, no le escuchamos. Abra su micrófono, por favor. No, es eso. Está el Rivas.
Adelante, el hospital de Rivas. ¿Me escuchan? Ahora sí. Dele, adelante. Cómo no, tenía una pregunta en cuanto a los datos de registro que vamos a generar los clínicos. Si por algún motivo el paciente no trae su cédula, no tiene su cédula, ¿eso me va a generar algún problema en los pasos subsiguientes? Es que... Compañeros, permítame esta porque es importante. Miren, el Ministerio de Salud no tiene ningún requisito para brindar servicios a la población. En algunas unidades de salud condicionan a las personas que tienen que llevar su cédula para poderlos atender o tienen que darles números para poderlos atender. Eso no existe en el Ministerio de Salud. Si una persona lleva la cédula o no la lleva la cédula, si se sabe su número, lo puede decir. Y si no, dice sus 2 nombres, sus 2 apellidos y se busca en el sistema que ahí va a aparecer. Probablemente a lo mejor hay homónimos, pero entonces uno verifica con la dirección, con la edad, con el sexo y todo se puede aclarar ahí sin necesidad de que tengamos que estar esperanzados a que la persona lleve la cédula en físico. Ese es un trabajo de nosotros para precisamente la búsqueda y evitar la duplicidad de los pacientes si no encontramos con la primera búsqueda al paciente que hemos estado atendiendo. Si no lo encontraran, si no tuvieran la cédula, entonces va a ser el paso al servicio de salud que se ve. Si no tuvieran la cédula y no la encontramos en la base, entonces seguiríamos el siguiente paso, pero una vez que hemos agotado todas las alternativas de búsqueda, y otra persona es la que se va a encargar de autorizar que esa persona donde les enseñó en el administrador Chema, dice persona, ahí se estaría registrando el paciente que no está en la base de datos. Va a ser el de servicio de salud. Nosotros vamos a ponernos de acuerdo con el director del SILAI también para ver quién es la persona que en cada SILAI va a ser el que tenga esa responsabilidad técnica, pero más que técnica, política, de autorizar ese registro. La otra pregunta, hermano. ¿Estamos claros? Gracias pues, compañero. Ya se están yendo porque son las 2. A ver, Masaya. Adelante. Solo para aclarar un poco aquí con los directores municipales, el ingreso de estos datos, bueno, a partir de mañana incorporarlo a todo, pero vamos a recopilar desde todas las retrospectivas de enero a esta parte, ¿verdad? No. Esa es la orientación. Voy a volver a decir que el registro en este aplicativo comienza a partir del 1 de junio. No vamos a hacer retroactivo de nada. Ok, gracias. Aleluya. Marcia. A ver, pues. Pedile, pues, te la vamos a dar. Estelí. Hospital de Estelí. Por eso no le oigo. A ver, Alemán. A ver. Ya. Recibimos biopsias de varias unidades. Él preguntaba cómo es el caso de los centros de salud. Según la información que teníamos, ellos van a traer normal y en ese caso la ingresa patología. El primer paso lo da patología. No, doctora, patología solo va a ingresar lo que le corresponde al número quirúrgico, descripción macroscópica, diagnóstico.
y en lo que resta pues la firma de todo lo que es el patólogo. Cada unidad tiene el deber de ingresar sus datos que corresponden a las primeras variables que son los datos generales de los pacientes. Eso lo hace el clínico en la unidad donde se está tomando. Son hospitales primarios, en primer lugar, pues. Y aunque sea un hospital primario, tiene que tener acceso aquí en línea y ahí lo tiene que ingresar. Doctora, en el caso, por ejemplo, bueno, aquí está el compañero del iraní, luego él quiere hacer alguna consulta porque refiere que, aparte que desconocen el programa de lo que estamos hablando ahorita, que refiere que tampoco tienen equipo. Pero también tenemos las preguntas de las biopsias que nos llevan directamente de endoscopía y del área de consulta externa. Los compañeros ellos en patología tienen que registrar. Sistema habilitado. Si le llega endoscopía. Esos compañeros del centro de endoscopía no tienen sistema habilitado. Sí, es cierto lo que usted dice. En algunos hospitales se pueden obtener biopsias de otros servicios que no sean directamente del quirófano. Y no tenemos todavía un lugar identificado donde haya una máquina para que registren los clínicos esa biopsia. En todo caso, se podría hablar con el quirófano para que desde ahí registren esa biopsia. Pero estamos también buscando, por ejemplo, donde hay quirófanos para cirugías menores en consulta externa, de ahí colocar también otra computadora. Pero eso no es ahorita, vamos a coordinarlo. Pero en principio, el clínico que levanta o toma la biopsia tiene que ir al quirófano para que ahí le registren o ingresen esa biopsia al sistema. Sí, en el caso del hospital, y si vas a hacer la pregunta, aprovecha. Está el compañero del iraní que refiere cómo harían con las biopsias que ellos nos traen. Policlínico. Del policlínico iraní, estamos hablando. Nosotros nos fuimos capacitados para el sistema y nosotros mandamos biopsia de colposcopía al hospital alemán. ¿Cómo hacemos para registrar el ingreso de estas? ¿Ustedes ahí no tienen computadora? Que si tiene equipo de computadora. Sí, podemos conseguir ahí una en farmacia. Entonces con esa compañera solo se hace la conexión que ha hablado el compañero Loaiziga para que tenga el acceso a través en línea y ahí usted se conecta y lo ingresan desde ahí. Listo. Okay, muchas gracias. Ok, doctora, gracias. Eso se haría general para las 5 áreas a las que le recibimos. Sí. Así mismo. Sí, doctora. Perfecto. Doctora, en todo caso, usted nos tiene que ayudar para que las áreas o las unidades de salud del primer nivel busquen, coordinen, consigan, les regalen, les presten ahí mismo del CILAIS una computadora o de las que ya tienen en uso para que puedan ellos registrar esos casos. No creo que sean 5 biopsias en el día, lo mejor es una en la semana, pero es importante que ellos registren desde el inicio el proceso para que también se vayan familiarizando. Sí, está. De hecho, inclusive en el mismo departamento, si coordinamos horarios, perfectamente pueden llegar a digitar por la tarde. Al mismo departamento de patología, el objetivo es echar a andar el programa y que esto funcione. Y lo más importante es la comunicación y la coordinación. Así es, doctora, gracias por su comprensión y yo creo que ese es el espíritu con el que tenemos que movernos todos. Entonces, compañeros y compañeras, muchas gracias. Si no hay otra inquietud, otra pregunta, damos por finalizada esta video y esperamos, Dios mediante, poder tener resultados satisfactorios. Ya se fueron. Ya son las 12 y algo. No pudo hablar porque no había todo el micrófono.
sí. No, Benito ya. Martínez es el del Civicano. Sí. Me está llamando. Ya lo apreté yo a decirle que para mañana tiene que estar listo Ahora todo. le va a decir que no. ¿Entiendes? Aló, Marciano, no te pudimos... Pero fíjate que el que maneja aquí dice que no sirve. Aló. Te escuchamos. ¿Qué pasó? Ahora. Ya lo tenés. Aló. ¿Silay Estelí? O hospital, no, el hospital de Estelí es el San Juan de Dios. ¿Cómo se llama? San Juan de Dios. Aló. Está cerrado aquí. Cerré el micrófono. ¿Qué vamos a hacer? No sale el sistema. Dale, ahí seguimos después. Ahora mira, no había algo, no sé por qué. No, porque yo lo tenía montado. Está, mira, lo tengo montado. Esto no, yo lo tengo 10. Porque no vuelvo a venir porque